Hola, buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Esperamos poquito a que se conecten sus compañeros. Okay. Listo, creo que estamos todos. No, mentira, todavía no. Súper. Ok, ¿qué nos quedamos la vez pasada? Ah, sí, vimos como las generalidades de cómo fue creciendo el Imperio Romano. Bueno, el día de hoy vamos a ver las características generales de la arquitectura romana. Si tienen ahí dudas, me paran o me preguntan, o si se va al internet. Esperemos que no tengamos problema en esta ocasión. Bueno, pues vamos a empezar. No es cierto, dejen admitir a su compañera. Y, bueno, en lo que llegan todos, les voy a preguntar, oigan, ¿ya tienen el material de la escultura, la plastilina? Como el material. Les encargué para lo de su escultura plastilina, para poder realizarla. Ya la tienen todos, imagino, ¿no? Sí. Yo no compro la plastilina, pero hoy la compro. Ok. Perfecto, porque les voy a encargar, los que todavía no empiezan la escultura, pues mañana vamos a hacer un ejercicio de un arco de medio punto, entonces vamos a requerir una barrita como de las de la plastilina profesional. También se puede hacer con las plastilinas de tipo escolar, pero si pueden comprar la de tipo profesional, la de escultor, muchísimo mejor. Y los que aún no lo compran, pues bueno, está bien, para mañana ya que tengan su material y hagamos el ejercicio. También les voy a encargar para mañana, para la practiquita que vamos a hacer, que tengan a la mano una hoja en blanco, tal cual, pues un lápiz y un compás. Hay una regla, una escuadra o regla, puede ser. Y mañana ya les daré indicaciones de la actividad, pero pues para que tengan su material. La repito, una barra de plastilina, si pueden de la de escultor mejor, porque es un poquito más dura, compás, lápiz, una hojita blanca, lo que sea, y pues una regla para trazar. Y esa mañana, pues que lo tengan allá a la mano para hacer nuestro ejercicio práctico. Ok, bueno, ahora sí vamos a empezar con las características de la arquitectura romana. Las pongo así de manera general, porque al igual que en Grecia ya ven que vimos edificio por edificio, pero hay características que comparten todos los edificios, de modo que las vemos primero para que cuando ustedes estén viendo ya los edificios tal cual o las construcciones, puedan identificar estas características generales que se van repitiendo casi en todas las obras. Entonces, las enumeramos muy rápidamente. La arquitectura al servicio político. La obra pública, funcionalidad, monumentalidad, espacio interior,
uso de nuevas tecnologías, los aparejos y diferentes sistemas constructivos. Las vamos a ir viendo una por una. Ok. Primero, hablarles un poquito de este señor. Él es Marco Vitruvio, es uno de los primeros tratadistas de arquitectura, que quiere decir que escribía teoría de la arquitectura. Este señor escribía cómo se tenía que hacer la construcción, bajo qué parámetros de diseño, te daba casi como las reglas del juego de cómo se tenía que construir y cómo se tenía que diseñar. Y él se basaba en estos tres conceptos o estos tres adjetivos como lo más importante que tiene que cumplir la arquitectura para poder ser arquitectura. Les doy como un ejemplo. Normalmente se dice que no todo lo que se construye es arquitectura, solamente llega al grado de construcción. Para que algo llegue a ser considerado tal cual arquitectura, necesita cumplir ciertas características. En este caso, este señor nos nombra estas tres. La primera, la firmitas, que se refiere a la solidez. ¿Qué significa? Es como la parte técnica de la arquitectura, que toda construcción que realices pues tienda a la estabilidad, que no se caiga. Vaya, o sea, la línea del metro que se acaba de caer en Ciudad de México, pues aquí tenía en esta característica, pues tenía el tache, ¿no? Porque no logró tener las características estructurales que le generaran estabilidad. Por tanto, pues se derrumbó. Por tanto, para Vitruvio, pues eso hubiera sido una aberración. Para todos lo es, pero primera característica, eso, que una obra arquitectónica o una obra constructiva, cuando menos logre mantenerse en pie, dejen ustedes que pueda ser bella, sino que mínimo no se caiga, ¿no? Entonces, primera característica, esto, firmitas igual a solidez. Y luego decía de otra característica, la utilitas o la utilidad. ¿Qué significaba esto? Que tú cuando ibas a construir una obra arquitectónica, tenía que tener una función. Vaya, no vas a construir algo que no te vas a gastar muchísimo dinero en algo que tal vez no tenga sentido o una utilidad práctica. Normalmente pues se construyen cosas en las que vayas a tener una actividad, una función, ya sea la de habitar, ya sea un espacio lúdico, ya sea un espacio deportivo o cualquier otra actividad que te genere una función como ser humano, que puedas darle pues cierto uso a la construcción. Y esta utilidad o esta función pues tiene que tener cierta ordenamiento, ¿no? O sea, tienes que hacer los espacios y las comunicaciones entre los espacios arquitectónicos de tal modo que eso funcione. Vaya que sea lógico. Aquí tiende más hacia una lógica en cuanto a la función de un espacio. Y por último, que yo creo que es la más difícil de conseguir, es la de venustas o belleza. ¿Por qué digo que es la más difícil de conseguir? La cuestión de la firmitas o solidez, con un estudio estructural bien realizado, pues puedes conseguir tener matemáticamente que eso no va a tender a caerse, que va a ser algo que va a ser estable y que va a ser sólido. La utilidad. Hay formas, hay diagramas en los que tú puedes ir ordenando el espacio como de una manera muy lógica y muy racional, de modo que, pues, si tú ordenas el espacio, casi como si fuera un diagrama y lo vas acomodando casi como un esquema, logras que sea útil, que sea funcional y que funcione, digamos que lógicamente. Pero estas dos cosas se pueden conseguir a partir como que de estudiarlo. Es algo como más matemático, podría decirlo, más lógico matemático. Pero de pronto aparece esta característica de venustas o de belleza que es un poco tendiendo hacia lo no racional. O sea, para nosotros el concepto de belleza puede ser diferente para lo que era con los antiguos romanos o los griegos. El término de belleza o qué consideras bello, pues tiende a tener como muchas interpretaciones de acuerdo a la región de donde estás, de acuerdo a la forma en la que te educaron, a la forma en la que creciste, de acuerdo a tu contexto. En realidad, pues tiene que ver respecto a muchas cosas. Entonces,
Lo que para ti pueda ser bello, tal vez para mí no lo sea. Pero bueno, regresamos, por ejemplo, con el tema de los griegos. Para ellos, para lograr una belleza en cuanto a la arquitectura y en cuanto al arte, que ya lo vimos, necesitaba ser simétrico, necesitaba ser proporcionado, necesitaba estar como completo. Y esas mismas características un poco las absorben, más bien, las absorben totalmente los romanos y son las mismas características que ellos admiten como algo bello. Entonces, este señor Marco Vitruvio decía finalmente que para que una construcción fuera arquitectura y no solamente construcción, pues necesitaba cumplir estas tres. Duda aquí, no, más bien pregunta para ustedes. ¿Cuál edificio de Durango ustedes consideran que es arquitectura y no solamente construcción? Para ver si me van siguiendo el hilo. A ver, ¿quién quiere comentar? Repito la pregunta. En la ciudad de aquí de Durango, o bueno, de otros lados también, se les doy chance, ¿qué edificio ustedes consideran que cumple estas tres características para ser considerado arquitectura? Pero, maestro, bueno, en resumen, ¿cuáles son las características que debe tener así resumido? Solidez, utilidad y belleza. Solidez, que no se te caiga; utilidad, que funcione el edificio para lo que tenga que funcionar; y que sea bello, o sea, que sea agradable a la vista, básicamente. El Ricardo Castro. El Ricardo Castro, ¿ok? Sí, ahí vamos a ver una tendencia. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro me dicen? El edificio del Canal 12. El del Canal 12, el que está por el Bebeleche, ¿verdad? Sí, enfrente. Puede ser, ok. Está bien así como ir como cambiando de épocas, porque normalmente como que más bien, damos estas características casi siempre a edificios coloniales o neoclásicos o barrocos, porque sí, definitivamente sí lo cumplen. A veces en la arquitectura contemporánea es donde está como que complicado lograr estas tres, pero porque ya hay muchísimas corrientes en cuanto a arquitectura y hay como más discursos. Entonces, de pronto lograr estas tres, pues yo creo que es un criterio de cada uno. Bueno, no, sí debe de haber una forma de medirlo entre todos. Ok, a ver, ¿quién me dice otro que considere que no es arquitectura y solamente es construcción? A ver, ¿cómo es la pregunta? Ahora, en la forma contraria, un edificio que ustedes vean todos los días, que digan, es que eso no es arquitectura, simplemente es algo que está construido, pues es construcción, pero no logra tener estas tres. El edificio que está abandonado en la de 20 de noviembre. Uno Antes de llegar a Patónica, ¿ves? que es como de 3 pisos o 4, ¿ah? No, son como 6, 7. En una esquina. Era un hotel hace mucho tiempo y creo que en contraesquina estaba el cine para adultos hace muchos años. No, creo que sé cuál es. Okay. Enfrente de Don Abor. Mira, tiene sentido. Si está abandonado, es que, digamos que la arquitectura, la forma más fácil de juzgarla, si cumple estas tres, es con el tiempo. Si algo no sobrevive al tiempo y a las generaciones, pues es algo que quizás no funcione porque no cumplió algunas de estas tres características. Por ejemplo, tenemos edificios del siglo XV, del siglo XVI, que son tan buenos o cumplen estas tres características que han logrado trascender en el tiempo y actualmente se han usado, bueno, se han pasado como por diferentes usos, han sido que escuelas, hospitales, cárceles, un montón de cosas, porque es tan bueno el edificio que se quiere seguir usando. Y hay edificios de hace, no sé, 60, 20, 10 años que no fueron bien concebidos y se consideran solamente que son una construcción y pues digamos que no trascienden en el tiempo, no lograron dar ese brinco. Entonces, es algo que pues en arquitectura, digamos, si ustedes logran construir, quizás no vayan a tener ese impacto en vida de decir, wow, mi edificio fue tan bueno
que trascendió en el tiempo, pues porque tenemos un lapso de vida de que, no sé, 70 años. Bueno, quizás lo vean cuando ya estén muy viejitos y que haya trascendido generaciones, porque a veces hay arquitecturas que se ponen de moda y gustan, pues no sé, 10 años. Pero si logra trascender varias generaciones y sigue siendo un edificio útil, pues es muy probable que haya cumplido con estas 3 características. Yo creo que estas 3 características es una muy buena forma de medir si lo que estás realizando realmente es bueno. Vaya, primero lo mides que no se te va a caer, después que realmente tus diagramas de funcionamiento sean buenos, que el edificio tenga utilidad. Y pues les digo, el más difícil para mí conseguir es el de la belleza. No sé si les ha pasado que, no sé, que hacen un dibujo y a ustedes les parece que es buenísimo, pero alguien más lo ve y tal vez no le parezca tan bello. Ahí es como casi como la condición del ver de cada uno y la forma en la que percibimos la belleza, que se vuelve un tema como súper amplio y súper complicado. No sé si les ha pasado ese tema. O más fácil, en cuestión de gustos, ¿no? Cuando te gusta una persona, pues a cada quien le gustará por diferentes cualidades estéticas, pero a veces es difícil compartir las mismas. Algo así, por eso digo que la belleza es la más complicada de conseguir. Pero bueno, quien la logra conseguir está del otro lado, ya en cuestión de diseño y de arquitectura. ¿Dudas con estas 3 características de Vitruvio? No. Es funcionalidad, belleza y qué, Funcionalidad, belleza y estabilidad. y estabilidad. Ajá. La estabilidad se refiere a que dure bastante, ¿no? ¿Cómo? La estabilidad a qué refiere, ¿a que dure bastante? Sí, que no se te caiga básicamente. No, ya, cero dudas. Sale. Bien, continuamos. En cuanto a otra de las características, más bien, ahora sí, dentro de las características generales de estos señores, de los romanos, es que se dedicaban a hacer obra pública. Recuerden, en la clase pasada vimos que pues empezaron a conquistar como mucho territorio, no solo conquistaron la parte de Europa, sino también la parte del norte de África y luego también la parte de Asia. Entonces, ellos necesitaban sí o sí, pues una forma de comunicarse. Entonces, empezaron a hacer estos caminos que está dedicado pues para la gente, ¿no? O sea, para el uso público. Entonces son los primeros que empiezan a tener estos términos como que la construcción que se va a realizar va a ser para la población, va a ser para la sociedad. No solamente va a ser para los ricos, no solamente va a ser para el emperador, no solamente va a ser para el faraón, sino que lo que se va a construir es para que la gente lo use, para que la gente lo disfrute y para que la gente pues tenga un mejor estilo de vida. Entonces son los primeros en dar este término de generar pues obra pública, obra para la gente. ¿Sale? Y pues, para que las ciudades de los romanos pues, fueran más cómodas, más útiles y más eficientes. Otra característica es que la arquitectura está al servicio del imperio o al servicio político. Esta particularmente, pues se sigue viendo, ¿cómo lo explico? Normalmente, cuando se va a construir un edificio de carácter político o de carácter público, pues son edificios que son enormes, grandes y tienden hacia la monumentalidad. Entonces, ¿cómo les explicaré? Ok. Con estas obras que tendían hacia la monumentalidad, los emperadores querían demostrar su poder tanto económico como su poder político, como pues el poder que tenían ellos sobre la sociedad. Entonces, entre más grande fuera la construcción, entre más monumental, más ornamentada, y más poderosa se viera a la vista, pues demostraba que el imperio era poderoso y que el imperio pues tenía dinero, que el imperio tenía poder y esto pues se sigue demostrando como en los gobiernos actuales. Normalmente, ¿cómo le hace un gobierno para, digamos, como dejar su marca en la historia?
pues normalmente hace alguna obra de tipo público, no sé, que los puentes gemelos o una construcción de alguna escuela o de un museo, cosas que se vean poderosas, que se vean grandes, como para decir, miren, durante nuestra gestión política nosotros logramos construir esto. Entonces, normalmente la arquitectura de estas escalas, la arquitectura pública, está ligada al poder político. Si ustedes algún día quieren construir este tipo de obras, pues van a tener que requerir juntarse con la gente o la clase política, porque la arquitectura y lo político está totalmente ligado. Por ahí hay un libro que se llama Arquitectura y Política de Montaner, se los voy a pasar, está muy interesante porque ahí pues un poco liga esto de que sin el poder político o sin una visión política no habría este tipo de arquitectura. Solo habría, pues no sé, casas de particulares y cosas pues para el uso personal. Pero el tema de las arquitecturas públicas está ligada al poder político y esto va ligado a que el poder político quiere demostrar qué tan poderosos o fuertes son. Entonces, por eso la arquitectura de los romanos tendía a ser así como súper monumental. Ok, luego, otra, es que era funcional y que tenía un uso práctico. Ya lo vimos ahorita más o menos con Vitruvio, con sus 3 características. Esto va hacia la utilidad. Digamos que en Grecia normalmente construían pues para sus dioses y tenía como una función religiosa y pues ya se quedaba como en eso. Pero estos señores, los romanos, comienzan con estos temas de ingeniería. ¿Para qué sirve la ingeniería? Para resolver problemas, ¿no? A partir de un problema, los ingenieros con una solución creativa pueden resolver cierta problemática. Entonces, los romanos, todas sus obras de uso público tendían a eso, a solucionar problemas. Uno, que pues generar los caminos. ¿Cuál era la función o el uso práctico? Que todos los territorios se conectaran pues de una manera eficiente. 2, que necesitaban agua, pues ¿qué vamos a hacer? Pues pon un acueducto, haz la forma de traer el agua desde las montañas y traerlas hacia la ciudad. Entonces, ¿cuál es el uso ahí? Pues traer agua. ¿Cuál es la solución? Hacer un acueducto. Todas sus soluciones tendían hacia una funcionalidad, que lo que fueran a construir no nada más estuviera ahí de adorno, sino que pues tuviera el uso, ¿no? Y normalmente se ven estas construcciones de tipo público, como acueductos, caminos, y pues varios más que vamos a ver a lo largo de esta unidad. Entonces, tercera característica, que tuviera cierta funcionalidad y que tuviera un uso práctico real. En eso se diferencia de Grecia, que los griegos normalmente eran como más artísticos y pensadores, y digamos que el arte a veces se hace como, pues nada más por el amor a hacerlo, o sea, no tiene un sentido más allá que la mera contemplación quizás. Y aquí pues sí, es que las cosas funcionaran para algo. Y luego, lo que les decía de la monumentalidad. Hago la comparación aquí con Grecia. Normalmente los edificios, como lo habíamos visto en Grecia, estaban a una escala humana. Lo vimos que medían todo respecto a los cánones de las proporciones del cuerpo humano, que las palmas, la cabeza, un brazo, un pie, y actualmente hasta se siguen esas medidas, ¿no? Y sus edificios y sus esculturas las medían en relación a las medidas del cuerpo humano. Pero ¿qué pasa en Roma? Aquí la escala se vuelve monumental, o sea, si habíamos visto que en Egipto era monumental, Roma se vuelve muchísimo más. ¿Por qué? Porque se trata del imperio romano, se trata del imperio más importante que pueda haber tenido el mundo antiguo. Entonces, pues obviamente su obra no tenía que ser chiquita, necesitaba, lo que les decía, demostrar ese poder político, ese poder económico que tenían y se iba a reflejar en sus obras, que son enormes, como vemos aquí, por ejemplo, la imagen del Coliseo. Vean la escala, o sea, vean la escala aquí del templo griego, pues aquí más o menos me diría la muchacha esta. Pero vean la escala de esta persona respecto a la escala de la construcción, pues es algo totalmente monumental. Entonces, ¿Cómo? Cantidad de diapositivas sigue siendo la misma.
No te entendí, perdón, a ver, ¿me lo repites? Que se cambió la diapositiva o sigue siendo la misma. Ah, sí, la cambié, a ver, ¿sí están viendo el Coliseo o no han visto nada de lo que estoy diciendo? Ah, ya cambió conmigo. Sí se ve el Coliseo. Ah, ok. Bueno, esta era la otra característica, tendía la monumentalidad por el tema de, entre más grande, más poderosos, ¿no? Demostramos eso. Y luego, otra bastante interesante, es que se empieza a usar el espacio interior. No sé si a ustedes les cause conflicto, no sé si han ido más bien a estas construcciones prehispánicas en México, así no sé, a la pirámide del Sol, de la Luna, o a Chichén Itzá. ¿Han visitado este tipo de construcciones? Sí. Súper. Entonces, a mí personalmente, porque somos muy occidentales, me causa conflicto el pensar que todo lo que hacían, en este caso, nuestros, bueno, el pasado prehispánico aquí en México, pues todas las actividades solían hacerse al aire libre y tanto las pirámides como basamentos piramidales, pues no tenían un uso de que entraras, ¿no? De que entraras a la pirámide, sino que podías subirla, podías bordearla, pero no podías habitarla en un espacio interior. Normalmente, pues nuestra condición como seres occidentales, siglo XXI, está dada en que, pues si hay una construcción es porque puedes entrar o que puedes usar ese espacio interior. Pero, pues realmente es que no. Por ejemplo, en Egipto también todo se daba al exterior, o sea, las pirámides de Egipto, recuerden que eran estas camaritas muy chiquitas que eran para que habitara eternamente pues el faraón ahí en su tumba, pero los espacios interiores eran muy chiquitos. Y luego, por ejemplo, en los templos, recuerden que la gente solamente podía, la gente normal, cambié de diapositiva, solamente podía llegar como a este patio, y a las cámaras más chiquitas solamente llegaba como las clases privilegiadas, digamos, como sacerdotes o los faraones, pero de ahí en más, el grueso de la gente pues no entraba. Entonces, toda la vida se vivía al aire libre, no había como, voy a entrar a ese edificio a hacer tal cosa o a hacer cierta función. Igual pasaba en Grecia, o sea, los templos, la gente no entraba a donde estaba la nave, solamente otra vez las clases sacerdotales son las que podían acceder y toda la demás gente se quedaba al exterior. Entonces, su arquitectura no se usaba para que entraras, se usaba para que la vieras de lejitos y que la contemplaras de lejos y tu vida se hacía en el exterior. ¿Y qué pasa con Roma? Empiezan a crear estos edificios que su uso sí, ahora sí, se hace para que la gente entre al espacio interior y lo pueda habitar. Para nosotros, digamos, es bastante normal el entender esto, de si haces una construcción, pues es para que entres, ¿no? Pero no, o sea, eso es algo que se concibió hasta Roma, el uso de el espacio interior de la arquitectura. Antes, pues no, solamente era verlo pues desde afuera. Y pues eso de que el espacio interior se use trae como muchísimas consecuencias en cuanto a la arquitectura, porque va a ser ahora cómo soluciono el espacio interior, qué calidades les voy a dar, qué características le voy a dar para que sea bello, estético y todo lo demás. Entonces, eso nace, el uso del espacio interior nace aquí en Roma. Luego, otra característica, el uso de nuevas tecnologías. Esta me parece bien interesante. Habíamos visto en Egipto, por ejemplo, o en Grecia, que la forma en la que ellos construían era a partir de estas grandes piedras sillares que iban apilando pues, de una forma ordenada, ¿no? Iban generando estos muros normalmente apilados de piedra, y estas piedras, estos grandes bloques, pues lo conseguían de su cantera más cercana. Entonces, ¿qué pasó? Que los romanos empezaron a crear materiales de construcción nuevos y suyos. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, tenían un territorio enorme, ya vimos que crecieron por todos lados y que tenían pues bastantes ciudades.
Entonces, imagínense que en una de las ciudades, esperen, okay, imagínense un territorio así, ¿no? Entonces, que tu cantera más cercana esté aquí y tu construcción o lo que quieras realizar esté hasta acá. Entonces, pues imagínense traer todas las piedras y llevarlas hacia este punto, pues no era algo práctico ni era algo funcional. Entonces ahí entraba el rollo de la ingeniería. ¿Cómo le vamos a hacer para poder solucionar este problema de que no necesitamos nosotros construir rápido, necesitamos construir eficiente y necesitamos construir sin que nos cueste tanto trabajo? Entonces ellos van a hacer el material que se conoce como el hormigón, que es como el antecedente o el antepasado del concreto. Entonces, ¿qué generaban ellos? Con una mezcla de puzolanas, que son como cenicitas, de cal, que todos conocemos, de piedrecitas pequeñas y de agua de mar, generaban con esta mezcla una roca artificial. Nosotros actualmente lo más cercano pues, es el concreto. Ellos generaban esta roca artificial llamada el hormigón. ¿Y qué les permitía eso? Pues bien fácil, que donde vayas a construir, donde fueras a construir, pues al ladito hacías tu mezcla para poder generar tu roca artificial. Y ya no tenías que transportar la piedrotota o los sillares desde la fuente, desde la cantera hasta tu zona de construcción. Entonces, ¿qué les permitió esto? Fue lo que yo creo arquitectónicamente les hizo que se expandieran enorme por todos los territorios, ¿no? Les permitió construir de manera fácil, de manera eficiente y pues de manera más económica. Y lo mejor es que en el sitio, ¿no? En el sitio donde iban a construir, pues ahí mismo hacían la mezcla. Entonces, aquí es donde les digo que los romanos tendían mucho hacia la ingeniería. Tenemos el problema de que necesitamos construir rápido. Pues la solución es crear un nuevo material. Y pues, ¿cuál va a ser este nuevo material? El hormigón. ¿Cómo construimos el hormigón? Pues con las cosas que tenemos aquí a la mano. Tenemos cal, tenemos agua de mar, pues obviamente tenían todo el mar Mediterráneo, y tenemos estos volcanes, que estaban ahí. Es una zona muy, muy volcánica, toda la de el mar Mediterráneo. Entonces, pues si tenemos estos materiales, los juntamos y creamos pues esta nueva piedra. Y a mí eso pues me parece bien importante, porque aquí ya entramos en temas que quizás a la gente que le guste la química y todo eso, pues puede buscar o desarrollar nuevas materialidades para la construcción actualmente, ¿no? Tal vez nuestro problema ahorita, como sociedad siglo XXI, es que necesitamos materiales que sean pues sustentables y que sean ecológicos. Tal vez todo este rollo de construir con madera o de construir de construir con hormigón o de construir con ladrillo, no sé, tal vez ya sea ineficiente y tal vez genere, pues no sé, mucha contaminación. Entonces, quizás nosotros deberíamos ponernos esa camiseta de ingenieros, o los ingenieros pues, ponerse a trabajar en esos temas de cómo generar materiales más eficientes para lo que necesitamos actualmente, ¿no? Así como los romanos lo hicieron en su tiempo, nosotros quizás tengamos la responsabilidad también de repensar estas cosas. Y luego, ¿quién ha estado en construcción? ¿Los han llevado a una construcción? ¿O quién ha visto? ¿Quién ha tenido contacto con la obra? Yo, ¿Tú has visto cómo hacen los colados de concreto? ¿cómo los colados? Bueno, un colado, les explico. Normalmente para construir, digamos, un muro de concreto, se requiere poner dos como moldes o dos cimbras, y con la aguja o a mano, si no hay mucho presupuesto, vacías la mezcla en este caso del concreto. Los que no han tenido la experiencia de obra, búsquenla, también es importante. Ok, entonces, sí, dime. Pues bueno, me ha tocado ver que primero que nada pues empiezan con los cimientos, ¿no? Y luego ya después de los cimientos ponen no me acuerdo cómo se llama, es como un hilo de nylon para dividir todo, para dividir bardas, o bueno.
Y ya a partir de eso se empiezan a poner los castillos. Exacto. Y luego ya ponen, o más bien ponen madera en cada castillo, o sea, un cuadro de madera. Bueno, no es un cuadro, son tablas de madera pegadas y luego ya empiezan a vaciar el cemento en cada castillo. Por eso creo Correcto. que es hasta el final. Ya Justo primero hace así. la barda y luego ya pasan los castillos. Justo Ya lo como que lo hace, describes, del vaciado. La única diferencia, que qué bueno que lo mencionas, a nuestro sistema constructivo actual es el tema de los armados, del acero, de los castillos. Ellos pues, no tenían esta tecnología todavía. Entonces nosotros tenemos pues ahora la tecnología del concreto armado, que es lo que acaba de describir su compañero. Y pues estos señores pues todavía no tenían el rollo del acero y de poder armar castillos ni nada de este tipo de estructuras metálicas. Entonces solamente se limitaban a vaciar, digamos, el hormigón en estas llamadas cimbras, lo que dice su compañero que es las como barreras de madera. Y pues, ¿qué pasaba? Lo dejabas unos días, normalmente se deja como 28 días para que esa mezcla logre como su mayor dureza. Y ya puedes quitar la cimbra de estas paredes y pues ya te queda el bloque, ¿no? Te queda el bloque estable. y echarle agua. Echarle agua es importante porque hay que estarlo humectando para que logre como que su mayor cohesión y su mayor dureza. Eso es bien importante. Muchas gracias. ¿Quién eres? Es que tengo como ese 10 Garza. Alberto, es que no quiere funcionar mi computadora. Alberto. Muy buena tu participación. Muchas gracias. Ok, nos quedan menos de un minuto. Aún nos quedan varios temas, pero creo que los quiero tratar mañana para poderles dar más tiempecito. Entonces, por hoy vamos a dejarla aquí. Mañana les pregunto a ver si les quedaron dudas o más. No, mejor ahorita, nos quedan 3 minutitos. ¿Dudas respecto a estas características generales o comentarios o cuál es la que les gustó más? No sé. A ver, por ejemplo, Carlos. ¿Carlos? Creo que Carlos no está. A ver, Mauricio, ¿andas por ahí? ¿Qué pasó, maestra? De todas estas características, ¿cuál es la que más te llama la atención o que tengas un comentario? Pues más bien comentar, bueno, característica que me ha llamado la atención, pues el que seguían con ese concepto para que ellos tenían de alguna manera la perfección, la simetría que ellos querían representar. O sea, cómo mezclaban, pues se puede decir la filosofía, creencias y todo en una sola estructura. Como ustedes ya desde el principio, pues mezclaban lo que era, que no se consideraba arquitectura si no tenía una utilidad, una belleza y pues, ¿cuál era la otra? Función. El Y uso función, práctico. el uso práctico. Entonces, pues sí, o sea, que ellos siempre le buscaban un porqué a las cosas, ¿verdad? Entonces, que no solo era hacer las cosas porque sí. Entonces, Perfecto, es lo que me llama más la atención. perfecto, perfecto. Bueno, pues nos queda como 30 segundos. Me despido, espero que tengan bonita mañana y les encargo su plastilina para mañana para poder hacer la práctica, no se les va a olvidar. Y les pongo la tarea pues en el foro. Que digan Maestro, lo de la plastilina, perdón, lo de la plastilina, esa parte de la escultura que estamos haciendo. Sí, pero nada más necesitamos una barra. Ok, ok, Y ok. esa la pueden reutilizar después en la Bueno. escultura. Ok, muy ¿Sale? bien. Ya está. Cuídense mucho, que tengan bonita tarde, que digan mañana. Hasta luego, maestra. Hasta Gracias. luego, bye. Todo, maestro.